si hablamos de ganzúas eléctricas, se las voy a presentar de propiedad de Multipic. Primero ustedes tienen que conocer qué contiene la cajita y esto lo vamos a ver mediante un unboxing. Amantes de la tranquilidad, si hablamos de ganzúas eléctricas, para mí la mejor, no podemos dejar de hablar de la Cronos. Esta es la ganzúa de propiedad de Multipic. Se las voy a presentar con una sola palabra, describiría la calidad y la efectividad de esta herramienta y la palabra sería espectacular. Pero antes de mostrarle cómo funciona, bueno, les voy a dejar aquí este fragmento de una apertura de todas las que he hecho. Esto es como hacer una masacre de cilindros de serreta con esta ganzúa. Y ahora, ya que hemos visto lo efectivo, primero ustedes tienen que conocer qué contiene la cajita. Y esto lo vamos a ver mediante un unboxing. Nos vamos a bajar y les voy a mostrar todo lo que contiene o compone nuestra herramienta Cronos de Multipic. Antes de continuar, hacemos envío, porque es que nos lo preguntan mucho, doy respuesta a esa pregunta. Hacemos envío a todo Sudamérica, a todo. O sea, México, Argentina, Colombia, Venezuela. Consúltanos. La tendremos seguramente ya en nuestra tienda online, la tendremos en nuestra tienda física. Agradecerle a Tallampic, y fue el enlace entre Multipic y nosotros. Tallampic, les dejo aquí un enlace para que lo conozcan, muchos de ustedes ya saben quién es, para mí de los mejores ganzuadores que existen, y también agradecerle a Multipic por haber confiado en nosotros. Entonces, nos vemos en el unboxing. Bueno, pues esto es lo que nos encontramos, ¿no? Aquí está nuestra cajita presentada. Vamos a quitarle este plástico porque hace mucho reflejo. Bueno, que sepan que viene con este plástico que hace como de precinto de seguridad. Aquí tenemos nuestra herramienta. Y aquí nos dice con qué es con lo que viene. Bueno, viene con la ganzúa eléctrica, nos dice que viene con el cargador USB, con una llavecita Allen. La batería ahí nos dice que, bueno, 3,7 voltios, 2900 amperios, luego con 5 ganzúas Elite de fabricación alemana, extra fuerte. Aquí esto. Fabricación alemana, esto para quien confíen en, bueno, ya saben ustedes el renombre que tiene todo lo que es de fabricación alemana. Nos hace también una pequeña mención de la empresa Multipic desde 1997. Muy bien. Por este lado, pues nos dice aquí, si nos lo pone en español, Cronos ganzúa eléctrica. Perfecto, pues vamos a abrir el contenido. Aquí tenemos los folletitos, esto para protegerlo. Y miren, lo primero que vamos a sacar es pues la ganzúa. Aquí la tienen. No pesa prácticamente nada, miren el tamaño, bastante pequeñito. Yo tengo alguna que otra herramienta, los que han visto videos antiguos míos, yo tengo más herramientas y ganzúas eléctricas, pero pueden observar lo hermosa que es esta. Habrá que probar también su efectividad. Aquí donde está el motor, aquí donde están las baterías, aquí tenemos pues un pequeño tensor, ahí está, pequeñito. Muy bien. La llavecita Allen que nos mencionaba, aquí la tenemos. Las 5 ganzúitas de acero reforzado, planas, es algo también que pone ahí en las... Pues ahí las tenemos. Ya pueden observar los diferentes tamaños. Son 4 rectas de diferente largo y una con este de arrastre. Muy bien, continuamos. Aquí está el cargador USB
para cargar las baterías. Aquí lo tenemos, un micro USB. Tenemos otro tensor. Y las baterías. Vienen aquí en esta pequeña fundita. Que la sacamos, viene protegida. Y aquí está la batería. Pues ahí pone la descripción que les he dicho. 2900 amperios. Y esto es para ponerlo en nuestra herramienta. Tenemos aquí este cable, el cargador USB, micro USB, pero bueno, esto ya saben que es genérico. Ahí lo tienen. Cargador genérico para cargar la batería. Saben que la batería hay que cargarla en el cargador, no dentro de la herramienta. Y nuestra batería la metemos por este lado. Perfecto. Ya nuestro próximo video va a ser probando la herramienta. Ya saben que la llave Allen es para poner pues las ganzúitas dentro del husillo. Aflojamos aquí e introducimos pues la ganzúa que nosotros queramos. Ahí está, armada. Y de aquí le quitamos o le damos tensión. Bueno, pues vamos, que muchas ganas que tenemos de probarla, ¿no? Pues vamos a ello.